¿Te volviste otra persona solo para que no te dejaran? ¿Te quedaste en una relación que dolía, porque sin ella no sabías quién eras? En este video encontrarás ejercicios psicoanalíticos vivenciales, profundamente humanos que te ayudarán a encontrar alivio, reconstrucción y fortaleza, tales como la escritura simbólica del deseo, el dibujo de la repetición y la reconexión con el deseo propio. Sobreviviendo al abuso narcisista, estrategias esenciales. Imagina despertar un día y darte cuenta de que la persona que más te ha hecho daño es también aquella de la que más has buscado aprobación. ¿Cómo llegamos a ese punto? ¿Por qué seguimos ligados emocionalmente a quien nos destruye en silencio, lentamente, con palabras disfrazadas de amor? Hoy hablaremos del abuso narcisista, pero no desde el lugar del juicio fácil, ni desde la lógica del tóxico. Lo haremos desde las entrañas del sujeto que ha quedado atrapado en el juego del otro. En este video, vamos a explorar cómo se vive, y cómo se sobrevive, al abuso narcisista desde una mirada psicoanalítica profunda. Y para eso, recurriremos a uno de los pensadores más complejos, pero también más lúcidos del siglo XX, Jacques Lacan. Lacan no nos da respuestas sencillas, pero sí nos obliga a hacer preguntas mejores. Nos habla del deseo, del otro, de lo que somos cuando creemos saber quiénes somos. Nos muestra que a veces el verdadero maltrato no está solo en el grito o el golpe, sino en la estructura invisible del lenguaje que nos captura. Este no es un video para sanar rápido. Es un espacio para entender desde lo más hondo, para ponerle nombre a eso que duele, pero que no siempre podemos explicar. Prepárate para un recorrido emocional, intenso, sin recetas fáciles, pero con claridad. Porque solo cuando entendemos la lógica del abuso, podemos comenzar a salir de él. ¿Qué pasa en el alma de quien sigue amando a su agresor? Y más importante aún, ¿qué lugar ocupa ese amor en nuestra historia subjetiva? Vamos a explorarlo, paso a paso. Para entender el abuso narcisista desde Lacan, primero hay que comprender qué es el yo. Y aquí es donde todo empieza a tambalear. Lacan nos dice que el yo no es una esencia verdadera que habita dentro de nosotros, sino una construcción imaginaria. Esta construcción nace en lo que él llama el estadio del espejo, un momento temprano en la vida en el que el bebé, al mirarse reflejado, se reconoce por primera vez como una unidad. Pero ojo, es una imagen de unidad, no una unidad real. Es un reflejo, una ilusión. Y en esa ilusión comenzamos a construir nuestra identidad. Desde entonces, vivimos tratando de parecernos a esa imagen ideal que vimos en el espejo, o que nos mostraron los demás. El yo, en el fondo, es una ficción sostenida por el deseo del otro. Y ahí entra el narcisista. El sujeto narcisista ocupa el lugar del otro estructurante, se presenta como alguien completo, seguro, deseable, dueño de su mundo. Pero es una fachada que no solo seduce, también esclaviza. Porque el narcisista ofrece al otro, a su víctima, una imagen ideal para identificarse, pero lo hace de manera perversa, seduce, manipula, mina la autoestima, y genera dependencia. ¿Cómo lo logra? A través del lenguaje, claro. Lacan dice, el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Lo que quiere decir es que no somos dueños de nuestras palabras, ni de nuestros deseos. Hablamos con palabras que ya existían antes de nosotros, con sentidos que nos atravesaron. Y en una relación de abuso narcisista, el lenguaje del otro se vuelve un arma. Te dice quién eres, qué vales, cómo deberías ser. Te nombra, y así te captura. Te construye una imagen de ti mismo, pero es una imagen que te empequeñece, que te somete. Y sin darte cuenta, entras en el juego de suplicar por amor a quien te lo niega sistemáticamente. Desde Lacan, esto no es solo un problema emocional, es estructural. Porque el sujeto, tú, yo, todos, está marcado por una falta. Una falta que no se llena. Que no se cura. Que nos impulsa a buscar en el otro aquello que sentimos que nos falta. Lo trágico es que, cuando ese otro es un narcisista, la promesa de completud se convierte en tortura. ¿Y por qué no salimos? Porque hay goce. El concepto de goce en Lacan es clave. No es placer.
Es más bien un exceso, un sufrimiento que se vuelve adictivo. En el abuso narcisista, el sujeto se encuentra atrapado en una especie de laberinto donde el dolor, la humillación, incluso la ansiedad, producen una forma de goce. Es como si, sin quererlo, repitiéramos una escena que nos hace daño, pero que al mismo tiempo nos da un lugar, una identidad. Y esta repetición no es casual. Lacan lo llama la compulsión a la repetición, una tendencia inconsciente a recrear ciertas escenas emocionales, que tienen sus raíces en la infancia, en nuestra relación con los primeros otros, los padres, los cuidadores. A veces, el narcisista no es más que el eco de una figura anterior. Lo que duele ahora, en esta relación, es la resonancia de una herida antigua. Entonces, ¿por qué es tan difícil cortar con esa relación? Porque no estás solo /diagonal enfrentando al otro. Estás enfrentando tu propio fantasma, esa escena inconsciente donde crees que si logras el amor de esa persona, que te lastima, finalmente vas a ser visto, amado, reconocido. Lacan diría que lo que sostiene la relación no es el amor verdadero, sino el fantasma del amor. En otras palabras, no te aferras a la persona, sino a lo que crees que su amor dice de ti. Y eso es devastador. Porque mientras intentas salvar el vínculo, lo que en verdad estás intentando salvar es la imagen que has construido de ti mismo /diagonal a través del deseo del otro. Por eso duele tanto, por eso confunde tanto, por eso la pregunta que más se repite es, ¿qué hice mal? Lacan respondería, no hiciste nada mal en términos morales. Pero si estás atrapado /diagonal en una estructura de deseo que no es libre. Estás deseando ser deseado por alguien que nunca te dará ese reconocimiento, porque necesita mantenerte en falta. Y ahora, lo más importante, el abuso narcisista no es solo una historia de dos personas, sino de estructuras psíquicas que se entrelazan. El narcisista necesita un espejo que lo admire. La víctima, muchas veces, necesita a alguien que le devuelva una imagen de sí misma, aunque sea una imagen distorsionada. Es una danza perversa donde ambos sujetos están presos de su propia falta, pero solo uno ejerce el poder desde la manipulación. El desafío es dejar de buscar en el otro una verdad que solo puede construirse desde uno mismo. Y si no eres tú el que está roto, sino la imagen que te hicieron creer que debías ser para merecer amor. Vamos a verlo con casos concretos, reales, impactantes, que nos muestran cómo se construye esta trampa en la vida cotidiana. Como el caso de Mariana y la voz que la callaba. Mariana, 32 años. Psicóloga. Inteligente, independiente, divertida. Todo eso, antes de conocer a Daniel. Él era brillante, encantador, culto. Hablaba con esa seguridad que a ella le parecía hipnótica. El primer mes fue perfecto. Nunca me habían amado así, decía. Pero al segundo mes, ya no podía reírse tanto. Te ves ridícula cuando haces esas voces, le decía él. Al tercero, ya no podía salir sola, es que no entiendo por qué necesitas ver a tus amigos si ya me tienes a mí. Y así, sin violencia física, sin insultos abiertos, Mariana fue perdiendo su nombre. Se convirtió en el reflejo de lo que Daniel necesitaba que fuera para no sentirse inseguro. ¿Te suena? En clave lacaniana, esto no es un simple relación tóxica. Lo que vemos aquí es como el discurso del amo, uno de los 4 discursos lacanianos, se instala en la vida cotidiana, uno que ordena, que define al otro desde su lugar de poder. Daniel se convierte en el otro, que nombra, que regula, que estructura. Mariana, en cambio, cede su deseo para adaptarse a la mirada del otro. Pero, ¿por qué Mariana lo permitió? Porque Daniel encarnaba una imagen que ella deseaba, seguridad, pertenencia, validación. Y por eso cayó en la trampa del espejo. No se enamoró solo de él, se enamoró de lo que ella era reflejada en él al inicio. El abuso comenzó cuando ese reflejo se volvió distorsión. Pero ya estaba atrapada en esa imagen. Otra trampa de la imagen son redes sociales y el narcisismo cotidiano. Avancemos al terreno digital. Hoy vemos a influencers que se muestran como dioses de la autoayuda, del éxito, del cuerpo perfecto. Hombres y mujeres que promueven amor propio,
pero bajo una lógica estrictamente estética o performativa. El narcisismo se ha sofisticado, ya no necesita gritarte, basta con que te haga sentir que no eres suficiente, si no encajas en su molde. El algoritmo alimenta esa lógica del espejo. Lacan diría que es el imaginario digital, un espacio donde las imágenes circulan sin cuerpo, sin historia, y se consumen como ideales inalcanzables. Y tú, espectador silencioso, comienzas a organizar tu deseo desde ahí. Esto también es abuso, aunque no tenga rostro. El otro no es siempre una persona. Puede ser una red, una cultura, una idea que te estructura sin que te des cuenta. Y eso genera malestar psíquico, despersonalización, insatisfacción crónica. Otra trampa es el amor romántico como trampa simbólica. Veamos un ejemplo en la cultura pop, la película La La Land. Muchos la recuerdan por la música, por el amor frustrado. Pero desde Lacan, podemos ver cómo los personajes están encerrados en su fantasma amoroso. Sebastián y Mía no se aman en el presente real, se aman en la fantasía de lo que podrían ser si el otro los completara. Ella se enamora de la imagen de un artista libre, él de la imagen de una musa que lo inspira. Pero no pueden sostenerse en la realidad del deseo porque cada uno persigue una falta estructural a través del otro. Y por eso fracasan. La escena final, donde se imaginan lo que pudo haber sido, es pura fantasía, el escenario perfecto donde todo encaja. Pero no es verdad. Lacan lo diría claro, el amor es siempre correspondencia de una falta con otra falta. O como la otra trampa de la pareja espejo. Sergio y Julián llevaban 5 años juntos. Desde fuera, eran la pareja ideal. Fotos de viajes, logros profesionales, cenas de gala. Pero dentro del departamento, el silencio era el amo. Sergio no hablaba de lo que sentía, y cuando Julián lo hacía, Sergio lo hacía sentir débil, drama queen, demasiado emocional. Julián se sentía culpable por sentir. Y por eso se callaba. Hasta que un día, en una sesión de análisis, dijo una frase simple: no sé si lo amo, pero sí sé que no me puedo ir porque sin él, no sé quién soy. Esa frase es brutal. Ahí está el corazón del problema lacaniano, el yo se estructura a partir del otro, y si ese otro se va, pareciera que algo en uno se desintegra. Por eso salir de una relación abusiva no es solo tomar una decisión racional, es una operación subjetiva compleja, es matar una parte del fantasma, para poder renacer sin ella. Lo más cruel del abuso narcisista es que muchas veces no parece abuso. No hay golpes. No hay gritos. Hay algo más invisible, más corrosivo, una constante desautorización del deseo propio. Y ahí, lo que se daña no es el cuerpo, es el alma. La estructura simbólica del sujeto se quiebra. ¿Y entonces qué hacemos? No basta con identificar al agresor. Hay que mirar hacia adentro. Porque si no entendemos qué lugar ocupa el otro en nuestra historia de deseo, repetiremos el patrón. Distinta cara. Mismo guión. ¿Y si el problema no es solo el otro, sino cómo lo deseamos? ¿Qué pasaría si descubrieras que el verdadero camino no es cambiar al otro, sino dejar de buscarte en él? Ese es el punto de quiebre. ¿Vamos? ¿En qué momento dejamos de reconocernos frente al espejo? No en el físico, sino en ese espejo simbólico donde solíamos vernos con algo de dignidad, con algo de deseo, con algo de luz. Cuando has vivido dentro de una relación con un abusador narcisista, lo más duro no es lo que te hicieron. Lo más duro es lo que perdiste de ti para que eso ocurriera. Y es que el narcisista no entra por la fuerza, entra por la carencia. Y lo hace con un disfraz, afecto, admiración, seducción. Pero detrás de cada gesto hay un cálculo. No uno consciente siempre, pero sí estructural. El narcisista necesita alimentarse del deseo del otro. Necesita que el otro lo mire como un dios. Pero una vez que lo consigue, lo desprecia. Porque el goce del narcisista es ver cómo su reflejo lo valida, y luego ver cómo lo destruye. Es el juego de crear al otro y después borrarlo. Y tú, quedas ahí. Sin saber si el problema eres tú,
si hiciste algo mal, si podrías arreglarlo. Pero desde Lacan, esto no es una historia moral. No es que seas débil. Es que el sujeto, todos nosotros, está marcado por la falta estructural. Nadie llega completo a una relación. Todos cargamos con un vacío, una herida, una escena infantil que aún no se cierra. Y en ese hueco, el narcisista se instala. Entonces, ¿cómo se siente realmente sobrevivir a ese tipo de abuso? Se siente como haber sido robado desde adentro. Como si te hubieran desmontado en piezas. Ya no sabes qué deseas tú, qué decías tú, qué elegías tú. Porque todo lo fuiste cediendo para conservar el vínculo. Y lo más perverso es que nunca fue suficiente. Porque el otro deseante siempre pide más. Hay quienes pasan años enteros recordando una sola frase. Estás exagerando. Así eres tú, por eso nadie te aguanta. Si de verdad me amaras, no me cuestionarías. Cada una de esas frases actúa como un cuchillo simbólico. Va cortando el deseo, va debilitando el yo, va anulando la capacidad de elegir. Es el tipo de violencia que no deja moretones, pero deja marcas en la estructura subjetiva. Y lo más triste es que llega un momento en el que dejas de confiar en tu percepción. No sabes si lo que viviste fue real. No sabes si fue amor o castigo. Empiezas a hablar como si todo fuera una duda. Creo que me hizo daño, pero a veces también era lindo. Yo también tenía mis fallas. Sí, claro que las tenías. Todos las tenemos. Pero aquí no estamos hablando de errores comunes, sino de un sistema simbólico que se instaló en tu vida para que el deseo del otro valiera más que tu dignidad. Y es ahí donde el análisis lacaniano se vuelve fundamental. Porque lo que hay que reconstruir no es la autoestima, es la posición subjetiva. Es la capacidad de salir del lugar de objeto del deseo del otro, y comenzar a nombrarte desde otro punto, desde otro discurso. Lacan diría que lo que se rompe no es solo el vínculo, sino la red simbólica que sostenía al sujeto. Por eso el duelo de una relación narcisista es tan duro. Porque no solo pierdes a la persona, te pierdes a ti mismo en ella. Y recuperar esa voz, ese deseo, ese nombre, duele. Duele porque implica renunciar a la fantasía de que el otro algún día iba a reconocerte. Implica aceptar que no lo hará. Que nunca lo hizo. Que solo jugó con la falta que tú mismo no sabías que tenías. Aquí es donde aparece el llanto que no sabías que llevabas guardando. La rabia que te da pena sentir. El miedo a volver a elegir mal. El vértigo de no saber quién eres sin esa relación que tanto te vació. Pero también aquí empieza la posibilidad. Porque tocar fondo no es solo caer. A veces, es el único lugar desde donde se puede mirar de frente al deseo. Desde donde el sujeto puede empezar a escribir una nueva historia. No con frases motivacionales, sino con verdad. Con análisis. Con palabra propia. El psicoanálisis no te va a decir, tú puedes. No funciona así. Pero sí te va a permitir poner en palabras lo que antes era solo dolor mudo. Y eso, aunque suene poco, es un acto de resistencia inmenso. Porque sobrevivir al abuso narcisista no es solo salir. Es de construir la lógica que te atrapó, entender tu fantasma, y tomar una decisión subjetiva radical, no volver a ser objeto de nadie. No porque seas fuerte. No porque ahora te amas. Sino porque, por fin, entendiste desde donde deseabas, y desde donde te dejabas dañar. Y si sobrevivir no es volver a ser el de antes, sino nacer por primera vez, desde el deseo propio, a veces, es justo en ese momento emocional donde se revela lo más inesperado. ¿Y si el verdadero abusador no fuera solo la persona, sino el deseo que no supiste nombrar? Hasta ahora, podríamos pensar que el narcisista es el enemigo claro, el villano del cuento. Y sí, lo es. Pero si nos quedamos ahí, perdemos el núcleo de lo que Lacan proponía, que el sujeto no es simplemente víctima, sino cómplice, aunque inconsciente, de los lugares donde se deja atrapar. Este es el giro. El más incómodo.
El más liberador también. Lacan plantea que el sujeto está estructurado por una falta. No somos seres completos. No llegamos a una relación enteros. Llegamos siempre desde una carencia, una pregunta sin responder, una herida simbólica que se formó desde la infancia. Y lo más brutal de todo, esa falta no se llena con amor. Se organiza con fantasmas. Sí. Fantasmas. Pero no los de sábanas. En psicoanálisis, el fantasma es esa escena imaginaria que se repite en nuestra vida amorosa, esa estructura invisible que nos hace elegir, tolerar, soportar, insistir. Y muchas veces, destruirnos. El verdadero giro es este. Sobrevivir al abuso narcisista no comienza con alejarte del narcisista, sino con confrontar tu propio fantasma. ¿Te acuerdas de Mariana? La mujer que se anuló para complacer a Daniel. En su análisis, un día dijo algo que parecía simple: mi papá también me hacía sentir invisible, pero al menos él no se iba. ¡Boom! Ahí estaba. El núcleo. Mariana no buscaba amor. Buscaba que el otro no la abandonara. Aunque para eso tuviera que desaparecer ella. ¿Puedes ver lo que pasa ahí? El abuso se soporta porque responde a una lógica más antigua que el propio abusador. Esa lógica no se crea en la relación. Se repite. Se actualiza. El narcisista no inventa tu dolor, solo lo activa. Entonces, el verdadero enemigo no está solo afuera. Está adentro, en forma de una escena repetida una y otra vez, como si el inconsciente buscara resolver algo que nunca se resolvió. Y aquí, el discurso de Lacan se vuelve quirúrgico. Él dice: no hay relación sexual. Tranquilo, no es que no exista el sexo. Lo que Lacan dice con esa frase es que no hay una complementariedad simbólica entre dos sujetos. No hay medias naranjas. Lo que hay son sujetos deseantes, incompletos, que intentan encontrar un sentido en el otro, y muchas veces, se destruyen en el intento. Este es el segundo giro. La búsqueda del amor es muchas veces una forma de encubrir el horror de la falta. Cuando idealizamos al otro, cuando le damos el poder de validarnos, lo que estamos haciendo es usarlo como tapón de nuestra castración, como diría Lacan. Y cuando ese tapón falla, duele. Pero también libera. Porque entonces aparece la posibilidad más radical. ¿Y si no necesito ser amado para tener valor? ¿Y si puedo desear desde mí y no desde lo que el otro espera de mí? ¿Y si puedo soportar la falta, sin construir dioses que me salven? Este punto marca una frontera. Antes de él, eres el sujeto del fantasma. Después de él, puedes empezar a ser el sujeto del deseo. Y ojo, no es un cambio mágico. No es que al entender todo, ya no vuelvas a tropezar. Es más bien que, por primera vez, empiezas a dejar de actuar desde la herida, y comienzas a elegir desde el saber. Lacan no nos promete salvación. No era un coach, ni un motivador. Era un psicoanalista que nos enseñó a leer las estructuras que nos habitan. Y a entender que lo más valioso que podemos recuperar después del abuso no es la autoestima. Es el deseo propio. Porque ahí donde el narcisista quería que fuéramos un espejo, podemos volvernos lenguaje, palabra, nombre, falta asumida y no negada. Este es el giro inesperado. Sobrevivir al abuso narcisista no se trata de sanar el pasado, sino de reescribir tu posición subjetiva frente al deseo. Y eso solo se puede lograr con algo más que teoría. Convivencia simbólica. Experiencia. Técnicas vivenciales. Es momento de entrar a ese terreno. Te voy a proporcionar varias soluciones vivenciales desde un enfoque lacaniano, que te permitirán trabajar en tu deseo. No se trata de cambiar al otro. Se trata de dejar de ser su espejo. Ese es el primer paso real. Pero no basta con saberlo. El conocimiento intelectual no transforma por sí solo la estructura subjetiva. Por eso, en este punto, pasamos del análisis al hacer.
No al hacer superficial de los consejos motivacionales, sino al hacer simbólico, experiencial, desde el enfoque lacaniano. Y aquí, lo primero que hay que decir es algo que puede sonar decepcionante para algunos. Lacan no ofrece técnicas conductistas ni ejercicios de respiración emocional. Lo que propone es mucho más radical. Un trabajo con la palabra, con el inconsciente, con el deseo. 1. Escuchar tu discurso, el síntoma como mensaje. Lacan no te diría, elimínalo de tus redes. No. Te preguntaría, ¿qué goce obtienes al seguir viendo su foto? Porque el síntoma, ese dolor repetido, ese patrón de relaciones, es un mensaje cifrado del inconsciente. Y aquí la técnica es una sola, pero profunda: hablar. Hablar, pero no con cualquiera. No con quien te diga, ya supéralo. Hablar en un espacio donde la palabra no sea juzgada, sino escuchada en su dimensión estructurante. Esa es la experiencia del análisis. Porque solo cuando lo que dices empieza a mostrar lo que callas, es que el síntoma puede comenzar a transformarse. Ejercicio vivencial. Escribe una carta al abusador, pero no desde el enojo, sino desde el deseo. ¿Qué esperabas de él? ¿Qué parte de ti creíste que iba a completar? Luego, rompe esa carta. El objetivo no es catártico. El objetivo es simbólico: separarte del lugar del objeto para empezar a asumir tu deseo. 2. Repetición, tragedia u oportunidad. Lacan lo decía sin rodeos. Lo que se repite no es lo vivido, sino lo no elaborado. Y eso lo vemos cada vez que una persona sale de una relación abusiva y entra en otra igual, pero con distinto rostro. ¿Por qué? Porque el fantasma sigue ahí. Entonces, una técnica vivencial clave, aunque no se parezca a una técnica tradicional, es esta. Dibujar tu repetición. Ejercicio vivencial. Toma 3 hojas. En la primera, escribe el nombre de tu expareja narcisista. En la segunda, el de una relación anterior que te haya dolido profundamente. En la tercera, el de una figura parental con la que tuviste una relación ambivalente. Ahora, compara las frases que te dijeron, las que tú dijiste, y el lugar que ocupaste en cada vínculo. El objetivo no es juzgar. Es revelar. Lo que se repite te habla. Escúchalo. 3. Reconstruir el deseo, del vacío al nombre propio. Lacan enseñó que el sujeto puede desear solo a partir de la falta. Entonces, no se trata de eliminar la herida. Se trata de saber desear desde ella, sin taparla con imágenes idealizadas. Esto implica un acto ético. Hacerse responsable del propio deseo. Y aquí entra la técnica más experiencial de todas. Elegir sin garantías. Es decir, salir al mundo, vincularte, crear, decidir. No desde el miedo a repetir, sino desde la posibilidad de escribir algo nuevo. Flecha negra hacia la derecha. Ejercicio vivencial. Haz una lista de 5 cosas que hayas dejado de hacer durante esa relación. Una por cada día de la semana. Ahora, hazlas. Pero no como empoderamiento. Hazlas para ocupar el lugar del sujeto deseante. Aunque no te salgan perfectas. Aunque duelan. Hazlas para que el deseo vuelva a pasar por el cuerpo, no por la fantasía. 4. El otro ya no manda. Reinvención simbólica. Cuando una persona ha vivido bajo el dominio de un otro narcisista, su vida está estructurada como si estuviera narrada por esa voz. Estás exagerando. Sin mí no eres nada. Siempre te quejas. Ese otro se vuelve una especie de superyo perverso, una voz interna que sigue funcionando incluso cuando él ya no está. Entonces, otro ejercicio fundamental es reconstruir el discurso interior. Pero cuidado, no se trata de afirmaciones vacías. Se trata de cambiar la gramática del deseo. Flecha negra hacia la derecha. Ejercicio vivencial. Durante 7 días, escribe una frase diaria que comience con: yo no soy eso que tú. Y completa. Ejemplo.
Yo no soy eso que tú llamaste débil cuando lloraba. Yo no soy eso que tú necesitaste para no sentir tu propia falta. Este tipo de escritura no es terapia express. Es acto simbólico. Es darle nombre a lo innombrado. Es tomar el significante que el otro te impuso y resignificarlo. 5. El análisis como experiencia transformadora. Todo esto puede acompañarte, pero si verdaderamente quieres reconstruirte desde una nueva posición subjetiva, el camino más potente es el análisis. No para entenderte, sino para hacer una lectura ética de tu deseo. Para que la historia que se repite, un día, deje de tener sentido. Para que el goce que dolía, un día, se transforme en acto. Porque si algo enseñó Lacan, es que el sujeto no se cura. El sujeto se responsabiliza. Y eso, en el mejor de los casos, lo libera. ¿Y si ya no tienes que seguir repitiendo el guión del otro? ¿Y si es momento de escribir una nueva escena, donde tú ya no seas objeto, sino autor? Con esa frase, Lacan nos arrojó una verdad que cuesta digerir, pero que, si logras integrarla, te puede salvar la vida. Porque después de sobrevivir a un abuso narcisista, viene algo aún más complejo. Vivir sin la necesidad de ser aprobado, amado o reflejado por el otro. Sí, sobreviviste. Pero ahora hay que existir desde otro lugar. Este cierre no va sobre victoria ni revancha. Va sobre algo mucho más íntimo. El acto de dejar de pedir permiso para ser tú. Porque mientras el narcisista se alimentaba de tu falta, tú intentabas, sin saberlo, taparla con su mirada, con su atención, con su aprobación. Pero ahora sabes algo que él jamás podrá comprender. La falta no se niega. Se habita. Y habitar la falta es dejar de pedirle al mundo que te complete. Es comenzar a caminar con tus propias cojeras, pero sin esconderlas. Es mirar de frente tu herida y decir: aquí estoy, no para mendigar amor, sino para desear desde mí. Ese deseo, el tuyo, es lo que el narcisista más temía. Porque un sujeto que desea por sí mismo no puede ser manipulado. No puede ser reducido. No puede ser utilizado como espejo. Un sujeto deseante es libre. Y aquí está la clave final. Sobrevivir no es suficiente si no pasas de objeto a sujeto. Porque cuando eras objeto de su control, de su chantaje, de su juego psicológico, tu palabra no tenía lugar. Pero cuando te conviertes en sujeto, tu palabra se vuelve acto. Tu decisión se vuelve frontera. Tu no deja de ser miedo, y se convierte en afirmación. Y ahí, en ese gesto que parece pequeño, pero que lo cambia todo, descubrimos que la libertad no está en alejarse del otro, sino en no seguir siendo lo que él construyó en ti. Entonces, lo poderoso no es que hayas salido de la relación. Lo verdaderamente revolucionario es que ahora puedes relacionarte contigo sin mentiras, sin máscaras, sin espejos rotos. Y quizás no sepas aún hacia dónde vas. Pero al menos, ya sabes desde dónde no volverás a partir. Y así cerramos este viaje. Uno que no es lineal, ni cómodo, ni definitivo. Pero que, si te lo permites, puede marcar el inicio de una vida sin cadenas simbólicas. Tú no eres el daño que te hicieron. Tú eres lo que decides hacer con eso. Y eso, mi querido sujeto deseante, no hay narcisista que pueda controlar. Si este video resonó contigo, te invito a dejar un like, compartirlo con alguien que lo necesite y suscribirte para más contenido profundo y transformador. Nos vemos en el siguiente episodio, donde seguimos explorando la mente, el deseo y el poder de la palabra. Hasta pronto.